Y gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. Hermanos y hermanos, qué alegría estar con ustedes en este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Y hoy, como de costumbre, pues tenemos un programa cargado de bendiciones, porque todo encuentro con la palabra de Dios es un encuentro que nos cambia. Y si así lo dejamos, pues nos cambia radicalmente, nos cambia para siempre. Pero antes de comenzar con preguntas y respuestas y sus comentarios y demás, en este momento yo te invito, hermano, hermana, a hacer una pausa y vamos a ponernos en presencia de Dios. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre, que nunca te cansas de mostrarnos tu amor, tu presencia, tu paz, tu poder, Señor, para levantarnos cuando estamos caídos, para sanarnos cuando estamos enfermos, para liberarnos, Señor, cuando estamos atados a un pecado, a un vicio, a una actitud negativa, a una situación malsana. Siempre estás pendiente de nosotros, Señor. Siempre estás buscando nuestro mejor bien, porque tú eres papá. Y eres el mejor de los padres, Señor. Gracias, Padre Santo, por amarnos al extremo, dándonos lo más precioso que tú tienes, mi Dios. Gracias por amarnos al extremo, a tal punto, mi Dios, que nos has dado a Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador, para que en Él tengamos vida plena, vida abundante, vida nueva, Señor, a medida que nos dejamos transformar por Él, a medida que nos dejamos llenar de ti y dejamos, oh Dios, que tú nos vacíes de todo aquello que a ti no te pertenece en nuestras vidas. Yo te doy gracias por este hijo, por esta hija, Señor, que están viendo, que están escuchando en estos momentos. Bendícelos abundantemente, Señor. Toca sus corazones. Haces entender, Señor, de que si alguien nunca se aparta de ellos, ese eres tú. Y si en este momento, hermano, estás teniendo dificultades, acuérdate que hay uno que quiere levantarte, sanarte, restaurarte y llenarte de Él. Y ese es Dios. Permíteselo. Dile en este momento: Señor, ven a mí. Señor, aquí estoy yo con este problema, con esta necesidad. Manifiéstate, Señor. Déjame saber en mi interior de lo mucho que yo valgo para ti, mi Dios, de lo mucho que tú me amas y de lo mucho que tú quieres ayudarme para que yo comience desde ya a experimentar una vida nueva. Gracias, oh Dios, por esta hija tuya. Mira su necesidad, mira su situación difícil, mira sus congojas, Señor. Mira sus problemas. Toca, Señor, su corazón herido. Sana ese corazón roto, Señor, en este preciso momento. Tú que eres el Dios del poder, tú que eres el Dios del amor, tú que eres el Dios de la vida, el Dios de la victoria. Sana a tu hija, Señor, y colma su corazón del gozo que sintió y que siente y que sentirá para la eternidad, María Santísima. Esa que pudo decir: mi espíritu se goza, mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Manifiéstate con poder, Señor. Manifiesta tu gloria con poder, Señor, en estos días en que estamos celebrando tu manifestación en tu Hijo amado, Cristo Jesús el Señor. Ese momento trascendental en la historia en que Jesús manifiesta su gloria, porque al fin y al cabo Él es tu Hijo, porque al fin y al cabo Él es Dios. A Cristo Jesús, que vive gloria, honra y honor
por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, mi Dios. Hermanas y hermanos, gracias siempre por todas las cartas que ustedes nos envían, sus correos electrónicos, sus llamadas y todas aquellas que en ellas incluyen, pues, que nos unamos a ustedes en oración. Es un placer, un gusto, créanme, el poder unirnos a ustedes para interceder ante nuestro Señor por sus necesidades. Damos gracias a Dios por Janet de Luisiana, que pide por su sanación. Que Dios te bendiga, Janet, a ti y a toda tu familia. Magdalena de Virginia pide por la conversión de Francisco. Que el Señor bendiga a Francisco y que ese corazón, tal vez un poquito duro, que pues se abra a las maravillas que Dios quiere hacer en él. Manuel de Brooklyn, New York, pide oración por su esposa Mercedes, posiblemente endemoniada y necesita conversión. También por sus hijos, Reinaldo, Manuel, Cristian, Yamilet y Jocelyn. Perdonen ustedes, que el Señor les bendiga a todos en abundancia. Edgar de New York pide por su mamá, María Laura, quien padece de depresión, tiene Alzheimer y tiene diabetes también. Además pide por su matrimonio, por su esposa Wendy y también por su pequeño hijo Edgar Jr. Que el Señor les bendiga a todos en abundancia. Hilda de Georgia, Alabama, pide por su familia y también por su esposo Jim, quien tiene Alzheimer, y Hilda quiere mucho al Padre. Muchísimas gracias, Hilda, y tiene años viéndolo. Le agradezco enormemente. ¿Se acuerda cuando él estaba muy jovencito? Ya hace mucho tiempo eso, Hilda, mucho tiempo. Pero bendito sea Dios que podemos estar todavía aquí junto con ustedes compartiendo la santa palabra de Dios. También digo, de Tibú, Colombia, pide oración por la familia Cárdenas Ponce. Que Dios te bendiga, Diego, a ti y a toda tu familia. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook. Que Dios les bendiga en abundancia en este día y por siempre. Y recordamos, hermanos, que los únicos medios oficiales en las redes sociales de este servidor, Padre Pedro, son los siguientes. La página web es Mensaje, es decir, Mensaje es la oficina de comunicaciones hispanas de la Arquidiócesis de Nueva Orleans que este siervo dirige. Y para comunicarse conmigo y para saber lo que pues estamos haciendo, etcétera, pues vayan a mensaje1.com, mensaje número 1.com. Y en Facebook pueden ir a la dirección también de este servidor. La página de Facebook es facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. Además, ahora estamos en Twitter y en Instagram y les invitamos para que pues vean esas dos páginas. Todo lo que tienen que hacer es ir a @PadrePedroNunes, Padre Pedro Nunes. Acuérdense que en inglés la ñ no existe. Desafortunadamente, pues nos han quitado parte de nuestra personalidad o integridad. Nos han quitado parte de nuestro apellido. El apellido mío, simplemente para que ustedes sepan, es un apellido compuesto, Núñez de Villavicencio. Ese es el apellido de mi padre. Pero al llegar acá a Estados Unidos, no solamente quitaron la ñ y no pusieron una n, pero también de Villavicencio lo cortaron también. Así que, bueno, ni modo, el apellido no es lo que importa es la vida del ser humano. Y les recordamos, por favor, tener cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso jamás lo haríamos a través de estos medios que hemos mencionado en unos momentos, ¿sí? Estos días estamos celebrando una fiesta muy importante porque el Señor nos ama tanto, hermanos, que constantemente quiere dejarnos saber que Él está con nosotros, que nunca nos abandona. Y a través de diferentes manifestaciones nos hace entender una y otra vez lo mucho que nos ama. Un momento por excelencia de la manifestación del amor de Dios, de la presencia de Dios entre nosotros, tomó lugar en un monte que se conoce como el Monte Tabor. Tal vez es el monte más alto de toda la Galilea, que es la parte norte del país de Israel. Y fue realmente pues donde nació Jesús, donde creció Jesús y donde Jesús pues también ejerció su ministerio público, es decir, de sanar, de liberar, de predicar, todas esas cosas. El caso es que
un día Jesús invita a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan. Y nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 6, lo siguiente. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó aparte a un monte alto. El monte más alto de la Galilea, pues es el monte Tabor. Y dice, a la vista de ellos su aspecto cambió completamente. Y ahí es donde viene la manifestación de Jesús, de quién realmente es Jesús. Dice, su ropa brillaba como el sol y se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a 2 personajes del Antiguo Testamento, a Moisés y a Elías. Moisés, que representa para los judíos la ley, y Elías, que representa para los judíos el arte de hablar en el nombre del Señor, el don de hablar en el nombre del Señor, los profetas. Y dice, Pedro tomó la palabra y dijo, Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si tú quieres, levantaré 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro hablando todavía cuando se oyó una voz del cielo y además de eso, una sombra que cayó sobre Jesús, y esa sombra pues era el Espíritu Santo. Y la voz que decía, este es mi Hijo el amado, mi elegido, escúchenlo. A mí me impresiona este pasaje. Primero que todo, porque ahí Jesús prueba de que Él es Dios. ¿Sí? Es la voz del cielo, la voz del Padre que dice, este es mi Hijo. Y bien sabemos que para el judío, el Hijo era como que extensión del Padre. Por eso es que decimos todavía hasta el día de hoy, de tal palo, tal astilla. Es decir, y si Jesús es el Hijo, el único Hijo del Padre, el unigénito, entonces Jesús es de la misma esencia que el Padre y por lo tanto Jesús es Dios. Entonces, lo primero que podemos recibir como enseñanza de este pasaje de la transfiguración, de la manifestación de quién Jesús es que Jesús es Dios. Pero no solamente Jesús es Dios, Jesús es el Mesías, el esperado de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en el Antiguo Testamento Moisés se considera el libertador del pueblo judío, del pueblo de Israel, al llevar al pueblo, sacarlo de Egipto, de la tierra de esclavitud, y llevarlo a la tierra prometida, a la tierra de esperanza, a la tierra de vida nueva, que es realmente hoy día conocido como Israel o Palestina, pues entonces el nuevo Moisés estaba aquí a un lado de Jesús y al otro lado estaba Elías, que representa a los profetas, pero en medio estaba Jesús. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que tiene que ver con la ley de Dios y todo lo que tiene que ver con la profecía o el hablar palabras de vida y salvación eterna, que son las palabras de Dios, que representa a Elías, pues eso, la combinación de los dos es Jesucristo. Jesucristo es el nuevo Moisés, Jesucristo es el profeta por excelencia de Dios, porque Él es la palabra de Dios, el verbo hecho carne. Entonces nos está hablando también de que Jesús es el esperado Mesías por el pueblo de Israel. Así que Jesús es Dios, Jesús es el Mesías. Y la tercera enseñanza que podemos recibir de este breve pasaje es de que un día, si seguimos a Jesús a la cima del monte, es decir, hasta el final de nuestra vida, nosotros también contemplaremos, aleluya, la gloria de Dios. Y en Cristo Jesús seremos glorificados. Y en Cristo Jesús experimentaremos su gloria para toda la eternidad. Recibiremos la corona de los santos y nuestra será la victoria final. Bendito sea el Señor. Hay mucho que se puede hablar de este pasaje, pero yo creo que es suficiente por el momento. Gracias a Dios por su manifestación de amor en tantas formas diferentes y gracias a Dios particularmente por la manifestación en el monte de la transfiguración, en el monte Tabor.
a Cristo Jesús, que vive gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, el número telefónico para que nos llamen es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, Jesús, Jesús el Señor. Gracias, hermanas y hermanos, por estar conmigo en este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Cura Pedro, ¿por qué ustedes siguen haciendo creer a la gente en la real presencia de Jesús en la Eucaristía, si eso no es cierto? Yo fui católico y nunca me tragué esa doctrina, ya que cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, lo decía simbólicamente. El mismo Jesús dijo, haced esto en memoria mía. Esto quiere decir, entonces, que la comunión con el pan y el vino es solo un acto para recordar a Jesús, un mero símbolo. Rogelio, de Puerto Rico. Rogelio, que Dios te bendiga. Primero que todo, gracias por lo de cura, porque la palabra cura significa el encargado de, en otras palabras, el pastor de una comunidad. Así que lo tomo como algo muy positivo y como una bendición. En lo que se refiere a la Eucaristía, si es real presencia de Jesús cuando ese pan y ese vino están consagrados y es el Señor Jesús en el sacerdote quien hace ese cambio que se llama transubstanciación, es decir, el incidente sigue igual, la forma en que vemos el pan sigue igual, la forma en que olemos el pan y el vino sigue igual, la forma en que sabe el pan y el vino sigue igual, pero ya no es pan y vino. Creemos firmemente, porque Dios tiene el poder para hacerlo, que eso ya no es un poco de pan y un poco de vino, sino que es el mismo cuerpo y la misma sangre de Jesús. En el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, el Señor habla de dos caminos. El camino ancho, que es el camino del mundo realmente. Haz lo que tú quieras, piensa lo que tú quieras, pues al fin y al cabo tú eres el dueño de tu vida. Y el camino estrecho, que al fin y al cabo es el que representa a Jesús. En este caso es creer, aunque como tú dices, no podemos tragarnos bien ese misterio. Pero lo creemos, ¿por qué? Porque si lo dice Jesús, pues entonces tiene veracidad, porque Jesús no dice mentiras. Y lo que dice Jesús es cierto. Cuando hablamos, primero que todo, para aclarar este punto, cuando aclaramos acerca de Jesús, dice, hagan esto en memoria mía. Lo que está diciendo Jesús es, háganlo presente, háganlo presente. Acuérdate que en Dios no hay pasado ni hay futuro. Dios es el eterno, ¿qué cosa? Presente. Entonces, lo mismo que ocurre en la última cena, en que Jesús dice, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, cada vez que nosotros, pues, hacemos ese mismo gesto, es el Señor Jesús actuando a través del sacerdote, porque el sacerdote actúa en persona de Cristo, que esos elementos de pan y de vino, Jesús los convierte en su propio cuerpo y en su propia sangre. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 53 en adelante, en verdad yo les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, es decir, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Tú puedes seguir porfiando, hermano, y puedes seguir diciendo que es solamente un símbolo. Y cuando ustedes reciben un pedazo de pan y un poco de vino en la comunión, si es que ustedes lo hacen, realmente lo que están recibiendo es un pedazo de pan y un poco de vino, porque el ministro de ustedes no tiene autoridad del mismo Jesús para
que se lleve a cabo ese proceso de transubstanciación, en que el pan es cambiado por el mismo Jesús en la persona del sacerdote en su cuerpo y el vino en su sangre. Los incidentes, es decir, como luce, como sabe, etcétera, es lo mismo, pero ha habido un cambio después de la oración de consagración y de nuevo eso se llama transubstanciación. El incidente queda igual, como luce, etcétera, pero la sustancia cambia. Ya no es pan, ya no es vino, es Cristo Jesús, su cuerpo y su sangre, que se da por amor completo y totalmente a cada quien que le recibe. Ahora, lo podemos recibir con un corazón abierto, dispuesto, etcétera, y creer firmemente que estamos recibiendo a Jesús, o podemos ir mascando chicles o mirando a la otra persona o hablando con otra persona, y lo que recibimos es un pedazo de pan y un poco de vino. Por eso una señora que me llamó un día, o me escribió, no me acuerdo, que me dice, ¿por qué los católicos sí creen que Jesús es real y que lo reciben en la Eucaristía, por qué no cambian? Y la respuesta es muy simple, porque no creemos. La palabra de Dios, sin embargo, nos sigue diciendo en el versículo 25, mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Más claro, ni el agua, ¿sí? Y en el versículo 66 dice la palabra de Dios, a partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. De nuevo, si Jesús hubiera estado hablando en forma simbólica, esta gente no se hubiera tenido que ir. ¿Pero por qué se fueron? Porque sabían que Jesús le estaba diciendo que tenían que comer su carne, es decir, masticarla, y también pues su sangre tenían que beberla. Y para el judío eso era imposible de hacer. Entonces por eso se dejaron. Y por eso es que Jesús entonces le pregunta a sus más cercanos discípulos, a sus apóstoles, ¿y ustedes también quieren dejarme? Y el versículo 68 dice la palabra de Dios que Pedro contesta y dice, Señor, ¿y a quién iríamos si tú tienes palabras de vida eterna? Ese que cambia el agua en vino, ese que camina sobre las aguas, ese que tiene el poder y la autoridad para levantar un muerto, tiene poder para cambiar un poco de pan y un poco de vino en su propio cuerpo y en su propia sangre, si así lo quiere. Y porque lo quiere, lo hace, y porque lo hace, lo recibimos con fe, y eso es todo. Seguiremos proclamando la real presencia de Cristo Jesús. En este momento tenemos a Rogelio de México, vía telefónica. Rogelio, ¿me escuchas? Sí, Padre Pedro, buenas tardes. Muy buenas tardes, el Señor te bendice. Rogelio, adelante, por favor. Gracias, gracias, Padre. Sí, le quería preguntar su opinión acerca del rapto de la iglesia. ¿Qué opina usted? Según los hermanos separados, dicen que el rapto de la iglesia está en Corintios 15, 49, 54. Ajá. Y en Tesalonicenses 4, 14, 18. Y me gustaría saber cuál es su opinión usted acerca del rapto de la iglesia. La palabra rapto así aparece, creo yo, en la... Dos veces nada más. En la Biblia que fue escrita en latín, aparece las letras et raptus, y me gustaría saber cuál es su opinión acerca de esta palabra, porque sí, San Pablo nos dice que llegará el momento, ¿no?, en que sonará la trompeta y nuestros cuerpos serán transformados de mortales a inmortales, y el Señor, iremos al encuentro con el Señor en las nubes. ¿Cuál es su opinión, Padre? ¿Qué es lo que opina usted? Mira, Rogelio, muchísimas gracias por tu pregunta, muy interesante, pero la teoría o la teología de los hermanos que piensan así hay falla, es decir, no es lo que debe de ser lo que va a ocurrir. Lo que está diciendo San Pablo es que el fin se acerca. De eso estamos conscientes. Estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? Solo Dios lo sabe. Bien sabemos, ¿verdad?, de que vendrá como ladrón en la noche cuando menos lo esperamos. Pero el fin viene. Después de Jesús en adelante,
todos estamos viviendo en el fin de los tiempos. Entonces, ¿qué es lo que San Pablo está diciendo? San Pablo lo que está diciendo es que llegará el momento en que ya los que están todavía vivos, los que todavía no han muerto y se han ido con el Señor, pues esos van a ser elevados y van a ser encontrados por el Señor. ¿Qué es lo que está diciendo San Pablo aquí? Precisamente que en alguna forma nosotros, al igual que nuestros antepasados y por excelencia nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María, que fue asunta al cielo, perdón, nosotros también vamos a ser elevados a la presencia de Dios. ¿Y por qué elevados? Porque para el judío y para todos nosotros, pues el cielo está en lo más arriba. ¿Por qué? Porque es lo más excelso, lo más maravilloso, lo más grande que podemos aspirar a alcanzar. No que el cielo esté arriba, porque yo me acuerdo de Yuri Gagarin, yo no sé si ustedes han leído un poco de historia, pero el primer astronauta ruso que llega al espacio y dice, he buscado a Dios y no lo encuentro. Es decir, es simplemente una analogía que usa San Pablo para hablar de las nubes y para hablar de la presencia de Dios. Dios está arriba. Por eso es que usamos en las iglesias torres con campanarios para significar que lo más alto, lo más importante, lo más excelso, pues es donde está la presencia de Dios. Por eso es que Dios muchas veces se manifiesta, como en este caso, en el monte Tabor, en la cima del monte, lo más alto, pues ahí es donde está Dios. Ahora, ¿cómo va a ser el rapto? ¿Cómo va a ser el fin de los tiempos? Pues lo que está hablando San Pablo es de que unos van a ir con el Señor y otros no van a ir con el Señor. Hay teorías de que, bueno, pues después del rapto va a haber un tiempo de paz en el mundo, en que va a haber una especie como que de 1000 años, en que pues van a estar la gente aquí en la tierra. Eso nada que ver. Porque cuando una persona muere, si lees el Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículos del 35 en adelante, ves como en el juicio final, y el juicio final para todos nosotros, incluso para los que están en el último tiempo ya, al fin del mundo, pues va a ser en el momento preciso en que esa persona muere. ¿Por qué? De nuevo, como hemos dicho, para Dios no hay pasado, no hay futuro, Dios es el eterno presente. Y en el momento en que nosotros morimos, en ese momento están los dos juicios, el juicio personal en que el Señor separa los buenos de los malos, y el juicio universal en el que Dios a los buenos les da el premio de la gloria y a los malos pues el suplicio eterno, como dice en el versículo 46 del Evangelio según San Mateo, capítulo 25, el suplicio eterno que es el infierno. Entonces, la forma en que ellos tergiversan la teología bíblica es diciendo que va a haber un periodo, el milenio que ellos llaman, y también que el rapto pues es realmente los cuerpos físicos subiendo a donde está el Señor. Es decir, creemos como católicos que vamos a tener cuerpos en el cielo, es decir, el cielo es la presencia de Dios y esos cuerpos van a ser transformados. Y algo parecido a lo que Jesús manifiesta en la cima del monte Tabor, que es su transfiguración, pues también nosotros vamos a experimentar, como dice San Pablo también, pues esa vida nueva con cuerpos nuevos, renovados, glorificados en la presencia del Todopoderoso, en la presencia de ese que es la resurrección y la vida, que es Jesucristo. Ojalá que esto te haya ayudado en algo. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor. Estimado Padre Pedro, hablando el otro día con un amigo que pertenece a los carismáticos, me dijo que bailar es un pecado. Padre, en ese momento me quedé fría y no supe qué decirle. Por favor, oriénteme porque me siento confundida. Alba, desde Costa Rica. Alba, Dios te bendice. ¿Y dónde estás en la Biblia, Alba? De que no se puede bailar, que el bailar es un pecado. Es decir, a veces los inventos que la gente hace, o las estipulaciones, o las conjeturas, como que, es decir, para muchos, si no está en la Biblia, no lo creo. Y sin embargo, ninguna parte en la Biblia dice que no se puede bailar. Y sin embargo, dicen que el baile es pecado. Pues tenemos sentido común para reconocer que el baile en forma erótica o en forma, pues, fuera de la voluntad de Dios, sí es pecado. Es decir, y hay muchos tipos de baile y muchas canciones que realmente, pues, son, pues, dañinas. Son dañinas en todo el sentido de la palabra.
Y yo no tengo que ir en ningún tipo de profundización de explicarles a ustedes cómo es eso, porque ustedes bien las conocen. Pero cuando uno baila solamente en un ambiente familiar, cuando uno está con su esposa, con su esposo, y bailan pues de una forma decente, decorosa, ahí no hay ningún pecado. El pecado lo tiene el que lo mira con una forma mala. Como bien dice Jesús, ¿verdad? Lo que hace daño no es lo que viene de afuera, sino lo que hay en el corazón. Entonces, ¿dónde tenemos el corazón? ¿Lo tenemos en las manos del Señor Jesús o lo tenemos en las manos de Satanás? Y si lo tenemos en las manos de Satanás, pues vamos a ver todas las cosas malas. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos proyectando. Hay una fórmula en psicología que habla de que uno ve en el otro lo que uno tiene en uno mismo y lo proyecta en el otro porque uno ve deficiencia en su propio ser. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? La palabra de Dios, y vamos entonces a la primera carta de San Pablo a los Corintios, en que nos habla el Señor a través de San Pablo. Dice, ¿verdad?, que al fin y al cabo lo que uno tiene es lo que hace daño, lo que viene de afuera. Y por lo tanto, dice, ya coman o beban o hagan lo que hagan, háganlo todo para gloria de Dios. En Lucas, en el capítulo 15, versículo 25, dice la palabra de Dios lo siguiente, y esto es Jesús hablando acerca del hijo pródigo. Y dice, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. El baile es parte de prácticamente todas las culturas del mundo entero. Pero hay diferentes formas de bailar. El rey David bailó delante del arca y con él pues toda la gente que le seguía. Y fue un baile bonito, un baile bueno, un baile que en alguna forma glorificaba al Señor. El baile entre esposo y esposa, si se hace con decor, si se hace con, como Dios quiere que se haga, ¿verdad? Entre dos enamorados, pero en forma saludable, en forma digna, no tiene nada de malo. Ahora, un baile erótico, un baile que, pues, lleva a la persona a hacer gestos y cosas que nada tienen que ver con Dios, pues ahí sí hay pecado. Entonces, para eso Dios nos ha dado discernimiento para reconocer la diferencia entre el bien y el mal. Espero que esto haya ayudado. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, usted hace peregrinaciones con cierta regularidad. ¿Es eso una tradición bíblica o es algo que los cristianos comenzaron a hacer después de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo? Atentamente, Luis de Ecuador. Muchísimas gracias, Luis. Dios te bendiga. Pues eso es una tradición que está enraizada en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el ir a Jerusalén mínimo una vez al año en peregrinación, pues era muy común. El Señor Jesús, cuando tenía la edad de 12 años, fue a hacer el Bar Mishva en el templo de Jerusalén, fue con su papá y su mamá, con José y con María, fue cuando el niño se pierde, Evangelio según San Lucas capítulo 2. Entonces, esa tradición de hacer peregrinaciones a lugares santos, pues está muy enraizada en el Antiguo Testamento. Y definitivamente en el Nuevo Testamento, cuando ya después que cesa prácticamente completamente la persecución a la iglesia de Jesucristo, pues comienza a haber peregrinaciones de parte de los cristianos a los lugares santos. Es por eso que hasta el día de hoy sabemos dónde están precisamente los lugares santos en Tierra Santa o en Israel, porque habían peregrinaciones a esos lugares, porque sabían que en esos lugares Dios se había manifestado en una forma singular. Entre ellos está, pues por supuesto, el lugar donde Jesús nace en Belén, y ahí se construye la primera iglesia por orden de Santa Elena, la mamá de Constantino y después muchas otras. Y pues la palabra de Dios en el Salmo 122, versículo 1, me gusta mucho lo que dice, me puse muy alegre cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, es decir, al templo de Jerusalén.
Ahora nuestros pasos se detienen delante de tus puertas, Jerusalén. Venían de todas partes, en peregrinación, para acercarse más al Señor y para permitir que el Señor se manifestara a ellos a través de ese encuentro con Él en estos lugares santos. Ojalá que esto te haya ayudado. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Y gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. Hermanas y hermanos, estamos de nuevo con ustedes en este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Gracias por estar con nosotros. Les agradecemos enormemente. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Hola, Padre Pedro. Me he unido a un grupo de oración no denominacional para estudiar la Biblia. Ahí me dijeron que todos tenemos que orar para ser ungidos por el Espíritu Santo. Después, cada cual debe leer un pasaje de la Sagrada Escritura e interpretarlo según el Espíritu Santo le indique. ¿Está bien eso? Gaspar, de Honduras. Ten mucho cuidado, Gaspar, ten mucho cuidado, porque la razón por la cual hay tantas iglesias diferentes y tantas teologías diferentes es porque cada cual ha pensado que bajo la inspiración del Espíritu Santo, él o ella ha tenido el derecho de comenzar una iglesia nueva, separada de la iglesia de Jesucristo, y decir, yo tengo la verdad, los demás están en error, yo tengo la verdad. En Estados Unidos nada más hay más de 36,000 iglesias que se proclaman cristianas y todas son diferentes. No solamente tenemos las iglesias protestantes, pero hay una cantidad de iglesias evangélicas, y lo que hace falta en Estados Unidos es tener 10 personas y vas al ayuntamiento y te registras como pastor y comienzas tu propia iglesia. Y dicen, no, pues el Espíritu Santo me dijo, pero ¿qué Espíritu Santo te dijo si Espíritu Santo es uno? Entonces, si comenzamos a decir, no, mi iglesia es la verdadera, mi iglesia es la verdadera, mi iglesia es la verdadera, ¿cuántos Espíritus Santos hay? Entonces, tenemos que deducir que eso no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Acuérdense que la palabra diablo significa el que divide. Y eso es precisamente lo que quiere Satanás, dividirnos. Jesús, por el contrario, ¿qué es lo que quiere Jesús? Jesús quiere unirnos. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, entonces el mundo creerá que tú me has enviado. La palabra de Dios en la carta del apóstol Pedro, San Pedro, en el capítulo 2, a ver si lo encuentro aquí rapidito, dice lo siguiente. Perdón, en el capítulo 1, versículo 20, dice lo siguiente. Sépanlo bien, ninguna profecía, es decir, la profecía es la palabra de Dios, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. ¿Escucharon? Ninguna profecía, es decir, palabra que viene de Dios, en la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. ¿Por qué? Porque entonces pasa lo que está pasando. Cada cual tiene su propia forma de pensar, y acuérdense que dos cabezas muchas veces no piensan igual. Entonces va a haber conflicto. ¿Y qué es lo que quiere Jesús? Jesús quiere la unidad, que todos sean uno, Padre. Entonces el mundo creerá que tú me has enviado. ¿Qué es lo que hace Dios en Jesucristo? Pues lo que hace Dios en Jesucristo, primero que todo, es prometernos el Espíritu Santo. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 12 al 13. ¿Y qué es lo que nos promete el Señor? Dice, tengo aún muchas más cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora, porque es muy difícil captar todo lo que Dios nos quiere decir así en un poquito de tiempo. Pero cuando venga Él, es decir, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad.
y la verdad es una sola. Dios es verdad. Por eso Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Solo Jesucristo es la verdad. Y Jesucristo establece su iglesia, una sola, hermanos, para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Así que yo te pido en nombre del Señor Jesús que lo pienses muy bien, porque al fin y al cabo en una situación multidenominacional donde hay diferentes teologías, diferentes puntos de vista, te vas a confundir, mi hija. Busca, te digo yo, un grupo bíblico en una iglesia católica que te ayude a conocer la verdad, que conozcas primero tu fe católica para después comparar y decidir. Pero no te metas en una situación en que tú no vas a tener los medios educativos necesarios para conocer dónde está la verdad y vas a confundirte toda. Ten mucho cuidado. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre, tengo una duda. Acudí a confesarme, no habían pasado ni 5 minutos y no había terminado. Tenía otros pecados que decir, pues tenía unos años sin confesarme. El sacerdote ya me estaba dando la penitencia y lo interrumpí y le dije que aún tenía que decir más. Él me dijo que tenía más personas y que Dios ya me había perdonado de todo. Me dio un pequeño golpe en la frente y dijo con estas palabras: ya no cometas tonterías. Y me retiré, él dándome la absolución. ¿Está correcto eso que me dijo el padre? ¿Por qué no quiso escucharme? ¿Por qué me dio el golpe en la frente? ¿Por qué me dijo esa palabra tonterías? ¿Debería reportarlo o me quedo callada? Debería confesarme nuevamente, pues no terminé de decir todo. Por favor, necesito de su orientación, padre. Un saludo cordial desde Xalapa, Veracruz, México. Rocío, vía Facebook. Rocío, Dios te bendice. Me imagino que estás bien inquieta, pero tranquila, porque si alguien tiene algo de culpa, no eres tú, sino que es el sacerdote que estaba escuchando tus pecados y dándote la absolución. Tú tienes todo el derecho y debes, por cierto, de confesar todas las cosas que has hecho, y no para hundirte en tu sentimiento de culpabilidad, sino para sacar todo eso que muchas veces nos impide en nuestro acercamiento a Jesús. Y es a través de la expulsión de todos esos pecados, toda esa basura que hemos acumulado, que puede entrar el Señor con más fuerza y poder en nosotros y darnos no solamente la paz, sino que la certeza de que vamos caminando de su mano poderosa y santa. Entonces, el confesar todos los pecados que pues nos molestan y de los cuales nos acordamos, y por eso es importante pues siempre hacer un acto de conciencia antes de confesarnos, y de ser posible pues también hacer una lista de los pecados cometidos para que el bálsamo de la sanación que se experimenta en la reconciliación o la confesión pueda llenarnos de verdad el corazón. El sacerdote, me imagino yo, que tenía muchas otras personas que confesar, y por eso tal vez fue así un poco abrupto y tal vez un poco rígido en su forma de decirte, pues ya, suficiente, ¿no? No podemos hacer eso, no podemos hacer eso. Si una persona quiere alargarse y lo que está haciendo es confesando los pecados y no buscando la forma de acusar a otros, que muchas veces se hace en la confesión, o de buscar dirección espiritual, si lo que está haciendo es confesando sus pecados: Padre, cometí tal pecado, tal pecado, tal pecado, tal pecado, y ya, ¿verdad? Entonces acuérdense de eso, es muy importante. Nunca acusar a otra persona. No vamos a acusar a la persona de sus pecados. Yo me voy a acusar de mis pecados, los digo, y no quiero tampoco dirección espiritual, es decir, porque hay otras personas que están esperando. Si yo quiero dirección espiritual, yo llamo a la rectoría y pido una cita para hablar con el sacerdote y hablo con él. Pero si hay otras personas que están esperando, sobre todo que seamos nosotros pues conscientes de esa realidad, que digamos los pecados que tenemos que decir, y que el sacerdote, si quiere darnos algún tipo de guía, que lo haga y nos dé la absolución, es decir, el perdón de Jesucristo a través del sacerdote que está actuando en persona de Jesús. Si tú crees que lo que Él te dijo te ha lastimado, tú tienes todo el derecho de hablar con Él, y si Él no te hace caso, pues tienes todo el derecho a hablar con el obispo.
De todas maneras, quédate tranquila porque todos tus pecados, los que dijiste, los que no dijiste, a través de esa confesión han sido perdonados. Lo importante ahora es si tú quieres hablar con el sacerdote o no, para decirle cómo tú te sientes, y creo que sería algo muy bueno porque tenemos que oír lo que los feligreses tienen que decirnos a nosotros para nuestro propio bien. Y si el sacerdote te sale con una mala crianza o te dice algo que no te gusta, tú tienes todo el derecho de hablar con su obispo. Que Dios te bendiga, cuenta con nuestras oraciones. Tenemos en este momento un correo. Adelante, por favor, con la pregunta. Pedro Núñez, la fe no es un modelo de negocio ético. No permitas que ningún adoctrinamiento entre en ti. Pablo Maldonado. Pablo, no sé realmente lo que me estás diciendo, pero la fe, bien sabemos, como dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 1, es la certeza de lo que no vemos, es la seguridad de lo que esperamos. Siempre he dicho en los programas televisivos y también radiales que la fe es un don de Dios, sencillo como eso. La fe también es una de las 3 virtudes teologales. La fe, la esperanza y el amor. Y cuando hablamos de virtudes teologales estamos hablando de esos dones especiales que Dios nos da para elevarnos, para impulsarnos hacia el mismo trono de gloria del Señor. Y también pues hemos dicho que la fe es una decisión que, si bien es cierto que es un regalo de Dios, es un don de Dios maravilloso, pues yo tengo que cooperar con ese regalo de Dios. Como decía San Agustín, el Dios que te creó sin tu consentimiento no te puede salvar sin tu consentimiento. Por lo tanto, la fe es la certeza de lo que no vemos, la seguridad de lo que esperamos, y no solamente recibo ese don de Dios para creer, sino que yo tomo la opción de abrir mi corazón, de rendirme a esa voluntad de Dios para no solamente creer que Él existe, pero para vivir sometido a su santa voluntad. Y ahora tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Hola, Padre Pedro. Me encuentro todo el tiempo en problemas. Hace 13 años me diagnosticaron esquizofrenia paranoide y trastorno obsesivo compulsivo. Constantemente vienen a mi mente pensamientos recurrentes, acusatorios, típicos de estas enfermedades. Todo el tiempo vienen ideas recurrentes que dicen que todo el tiempo cometo pecados graves. Mi psiquiatra me aconseja que no me confiese tanto, lo hago cada 2 semanas. Un sacerdote me dijo que sufro de escrúpulos, ya no sé qué hacer. Todo el tiempo vienen ideas a atormentarme. Mi psiquiatra me aconseja que no sea tan rígido conmigo mismo y que luche contra estas ideas, pero pierdo la batalla. Estoy tan desesperado. Muchas gracias, Padre Pedro. Dios lo bendiga. Anónimo. Anónimo, creo que en parte comprendo tu preocupación, tu ansiedad y sí, tu dolor. Primero que todo, mi hijo, toma el medicamento que te está dando el psiquiatra. Acuérdate que la palabra de Dios nos dice en Siracias capítulo 38 que los médicos son bendición de Dios. Y si tú tienes un buen médico, un buen psiquiatra, pues Dios va a utilizar a esa persona para ayudarte a que tú te pongas completamente bien. Y sí se puede, de la mano del Señor Jesús sí se puede. Lo importante, mi hijo, es que tú pues reconozcas algo que es muy importante. Y eso lo reconocí yo en un tiempo de mi vida en que también era muy escrupuloso, llegué a ser muy escrupuloso y llegué a pensar de que todo lo que yo hacía era malo y que nunca iba a tener acceso al cielo. Esto yo no lo he hablado, pero fue parte de mi vida en un tiempo, sí. Y hasta un día que yo escuché a un sacerdote hablar del amor de Dios y decir en aquella misa en la que yo estaba, y lo he dicho un montón de veces, lo seguiré diciendo, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, que tanto nos ha amado Dios, que dio a su único Hijo, para que en vez de irnos al infierno, que a través de su pasión, muerte y resurrección podamos un día tener la gloria y recibir la corona de los santos que es el cielo. Yo te invito para que confíes en esa palabra,
que la digas con frecuencia. Acuérdate, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Dila todos los días y dale gracias al Señor porque tú vales su sangre. Tú has sido comprado a un gran precio. Tú no le perteneces a Satanás, tú le perteneces a Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que un día tuya será la victoria final. No te sientas derrotado porque eso no es de Dios. Siente que a pesar de tus limitaciones, que los tenemos todos, Jesucristo nos ama de igual manera y quiere siempre lo mejor para nosotros. Cuenta con mis oraciones. Deja tu escrupulosidad a un lado, sabiendo que estás en las manos de Dios y por muy sucio que tú estés, el Señor a través de su sangre sanador y poderosa te rehace, te libera, te sana, te limpia y te salva. Que el Señor te bendiga. Cuenta con mis oraciones. Quiero decirles que estaré con el favor de Dios del 16 al 17 de agosto en Guatemala para la gran convención anual de ADAC Guatemala. Así que si están en esa área, por favor, comuníquense con la arquidiócesis para más información. También decirles que el 31 de agosto de este año vamos a tener un poderoso, transformador, maravilloso sábado de milagros. El Ministerio Mensaje en Texas lo está preparando para todos ustedes. Se va a llevar a cabo en el Centro de Convenciones del Rodeo de Mesquite, en Texas, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Para más información, por favor, comuníquense con el Ministerio Mensaje al número telefónico área 469-478-5629. Repito, 469-478-5629. Invitados con el favor de Dios, y si Dios así lo permite, el Padre Luis Toro, el Padre Rafael Guzmán, Neil Vélez, el Ministerio de Música Sagrado Corazón de Jesús de Oklahoma, que canta muy bonito, por cierto. Así que esperamos que nos puedan acompañar, hermanos. Escríbanos con sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, etcétera, a la siguiente dirección: padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. Y para más información sobre este servidor o lo que estamos haciendo, pues pueden ir a el Ministerio Mensaje, que es el Ministerio de Comunicaciones Hispanas de la Arquidiócesis de Nueva Orleans, que este servidor dirige. Y todo lo que tienen que hacer es ir a mensaje1.com, mensaje1.com. Y también pues tenemos mucha información en Facebook y ojalá que ustedes se suscriban a la página de Facebook si no lo han hecho todavía. Vayan por favor a facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. Y también pues les invitamos para que ustedes sigan orando por este ministerio, EWTN, Radio Católica Mundial, para que podamos seguir llevando el Evangelio a tantos corazones, a tantas vidas, y para que el Señor se siga manifestando con poder y autoridad en medio de este mundo tan necesitado de Dios. Y cuando puedan, pues contribuir con algún tipo de donación para que podamos seguir con este ministerio que es tan costoso, pero al mismo tiempo tan necesario. Que el Señor va detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe y sobre ustedes para que les bendiga en superabundancia a través de ustedes a todos sus seres queridos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanas y hermanos, vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.